Le doy la bienvenida a Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Gracias por estar aquí. Buenos días. Liz, qué gusto poder compartir contigo esta mañana y con la audiencia. Estaba usted aquí como espectador de la entrevista anterior. ¿Qué le parece todo lo que ha escuchado de esta posibilidad ahora de una nueva, de estas alianzas, lo que se pone sobre la mesa, ¿no? Lo que yo lo conozco, quiero decir que lo conozco de hace muchos años a César Ron y yo lo estimo y respeto su posición. Creo que es una posición digna la que él ha tomado y creo que si él nos cuenta todo lo que nos cuenta, ratifica las dudas que tenemos la mayoría de los ecuatorianos respecto a lo que va a ocurrir hoy en la Asamblea, Liz, y nos preocupa sobre todo a quienes hemos hecho grandes esfuerzos por mucho tiempo, en mi caso, desde que fui dirigente gremial defendiendo la libertad de expresión y luego como autoridad también, muchos esfuerzos para desterrar del Ecuador un modelo que ha hecho mucho daño, un modelo que ha destruido otros países y ya le ha hecho suficiente daño al nuestro, que se llama socialismo del siglo XXI, que durante la campaña dijeron que participaban para intentar mejorar la condición de vida de los ecuatorianos y hoy cuando llegan a la Asamblea se dedican nada más que a tratar de liberar presos. Para eso no fueron elegidos. Hablan de una comisión de la verdad. Son campeones mundiales desde siempre, cuando fueron gobierno también, en ponerle nombres increíbles a instituciones terribles, ¿verdad? Pónganle de una vez Comisión de la Impunidad y la Venganza. Digan las cosas como son. Eso es lo que buscan. Para eso buscan el poder. Y eso no se puede permitir. Esta asamblea, en vez de estar discutiendo respecto a la impunidad de ciudadanos que han sido sentenciados por un sistema judicial independiente, debería de estar viendo qué leyes hay que aprobar para mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. Y en función de eso, deben de sentarse a hacer acuerdos. En función de eso, señor Lasso, presidente electo, necesita gobernabilidad. Pero en función de definir cuáles son los proyectos que necesitan el camino legislativo para darle esa gobernabilidad y discutirlo con todos, incluidos los socialistas del siglo XXI. Pero es que ahí porque el argumento representan un tercio del legislativo. Y ese es el argumento precisamente, cómo lograr entonces una mayoría cuando excluyendo a esa bancada que es la que tiene mayor representatividad yo he dentro de la sido Asamblea. desde siempre un defensor de la unidad. La he promovido, la he trabajado, pero la unidad a cambio de la impunidad no vale la pena. Es demasiado grande el sacrificio, es demasiado grande, es demasiado alto el costo. La unidad a cambio de la impunidad no vale la pena y el legislativo no tiene nada que hacer, como tampoco el ejecutivo metiéndose en temas judiciales. No tiene nada que hacer. Cuidado, se confunden. Hoy tienen ustedes una responsabilidad gigantesca en sus manos, que es darle viabilidad a un gobierno, que la va a necesitar porque, como lo dijo ya el asambleísta Ron, es una asamblea muy fragmentada. No hay una bancada, ninguna tiene mayoría, y hay posiciones muy antagónicas dentro y el Ecuador de la sabe Asamblea. que yo no soy una persona ideológica, yo no me identifico con ningún concepto ideológico como tal. Yo creo que las ideologías dividen y los objetivos unen, y lo que tienen que hacer es identificar objetivos que sean beneficiosos para el país. Pero la impunidad no es un objetivo del Ecuador, no. La impunidad es un objetivo de un proyecto político, ¿ya? Que se llama socialismo del siglo XXI. Y los proyectos políticos, llámense como se llamen, no pueden estar por encima del país. Ninguno, ni de las instituciones. Pero usted ve que pueden haber objetivos en común en bancadas que han sido tan antagónicas, que se han atacado permanentemente durante años. Por supuesto que sí. Se han atacado durante años y han votado juntos también durante años. Ojo, cuidado que yo he estado en el gobierno y he visto cómo han articulado votaciones conjuntas, revise, y no de ahora, desde siempre, por si acaso. Y eso no tiene necesariamente nada de malo, depende de para qué votan y con qué fin, ¿verdad? Pero si el fin es la impunidad, no, gracias. Y ya está avisado. Comisión de la Verdad. ¿Qué? Para que hagan como ha hecho el defensor del pueblo. Comisión de la mentira, de la impunidad y la venganza, parcializada, enfocada nada más a la verdad que a ellos les interesa y les conviene. ¿Hacia dónde llevaría al país el dar paso a un acuerdo que tiene implícito entonces la creación de una comisión de la verdad? Un nombre lindo con una palabra maravillosa, que es la verdad, que todos, no es que yo la digo de la boca para afuera, yo vivo de la verdad y la honestidad. Esa es mi forma de vida, ¿verdad? Y ahora, claro, el que se opone a la comisión de la verdad está del lado de la mentira. No, es un membrete, son campeones mundiales para ponerles membretes increíbles, insisto, a situaciones terribles. Pero, y eso le preguntaba, ¿hacia dónde iría el país si de por medio hay un acuerdo como este que tiene implícito una creación de una comisión de la verdad? Ellos han advertido. ¿Qué podemos esperar? Ellos han advertido desde ya, y lo dicen las personas que han tenido diálogos con ellos. Ellos advierten que es una comisión de la impunidad. Eso no puede ser. El Ecuador, vean, sobre todo las personas
que nos hemos fajado porque el Ecuador salga de este modelo fracasado y hemos hecho esfuerzos casi sobrehumanos en algunas ocasiones, ¿ya? Para conseguirlo, respetando la institucionalidad, la ley, la independencia de funciones. Además, no es justo con el país, no es justo con quienes votaron el 11 de abril por salir de eso. No es justo. Y yo creo que en eso tienen que enfocarse, en tratar de encontrar objetivos comunes. Sí los hay, Liz. Inclusive con ellos los hay. Todos queremos vivir en un ambiente de equidad, de justicia, de libertad, de paz, independientemente de la ideología. Esos son objetivos comunes que se los puede reforzar desde el legislativo. ¿Cómo son los acuerdos válidos en política? Primero, abiertos y transparentes, claros, primero. Segundo, sobre temas que no afecten, digamos, o estén por encima de las normas, de la normativa vigente y la institucionalidad del Ecuador. Y tercero, en función de definir claramente sobre qué son esos acuerdos, es decir, quiero aprobar el señor Lazo una reforma tributaria de este tipo. En el caso de UNES, nuestro interés legislativo va por aquí y definirlo en proyectos claros. Sí, ¿cuáles son las dos funciones del legislativo? ¿Cuáles son? Fiscalizar y legislar, nada más. Entonces, el acuerdo tiene que ser en función de la legislación en este momento y a nivel de legislación tienen que definir cuáles, yo pensaría, yo no sé si estoy equivocado, estamos hablando de fuerzas políticas todas que tienen décadas en el Ecuador, en el caso de creo ya más de una década en la vida pública llegando a la presidencia. Yo asumiría, Liz, que tienen clara una hoja de ruta legislativa y que deberían de tener claros cuáles son los proyectos que necesitan aprobar para que su gobierno cumpla sus metas. Y sobre eso tienen que dialogar, no sobre la situación judicial de nadie, sino sobre eso. Pero hoy parece que la atención está centrada plenamente en quién va a ocupar esa presidencia, esas dos vicepresidencias, más allá de analizar una ruta ya establecida de trabajo dentro del legislativo. Y ahí sí analizar, mañana pasado, ¿podrán decir ellos que el fin justificó los medios? No, nunca el fin justifica. Para poder dar una gobernabilidad. No, nunca el fin justifica los medios. Yo, en mi caso, antes de darle paso a la impunidad, prefiero gobernar por decreto, si se quiere, hasta donde me alcance. Y por último está el mecanismo de la muerte cruzada, si es que eso se hace inviable para la gobernabilidad del país. Pero ceder ante principios, ante valores, ceder ante la honestidad, ante la verdad, es decir, ceder esos valores, ¿a cambio de qué? No vale la pena. Vea, el mejor negocio en lo público y en lo privado es la honestidad. Y la unidad a cambio de la impunidad no vale la pena. Insisto, Liz, y el señor Lazo, que tiene una trayectoria importante, histórica en nuestro país de banquero, debería de saber que el peor negocio que puede hacer es entregar su capital político al chulco, hipotecar su capital político al chulco, pues por Dios. ¿Cuál pudiera ser, y usted dice, eso no termina bien, cuál pudiera ser el costo, esa factura política que puede pasar el arranque de la Asamblea de esta manera? Yo creo que podría dificultarle ahí sí la gobernabilidad en función de que la ciudadanía que considera que no debe de haber impunidad, que no se puede disfrazar o crear instituciones a la medida, a conveniencia de proyectos políticos por encima de la institucionalidad del Ecuador, esas personas inmediatamente retirarán el respaldo que le dieron el 11 de abril al presidente electo. Insisto, yo no digo que no tienen que dialogar, yo no digo que no tienen que acordar temas en función de los beneficios del país, pero no en función de los privilegios de un proyecto. Cuidado, confunden beneficio del país con privilegios de un proyecto. Cuidado. Y estamos a prácticamente 2 horas y media de que comience esta instalación de la nueva asamblea. ¿Confía usted en que pueda haber alguna revisión de decisiones, que todo pueda caber en el último momento, que podamos ver sorpresas? Usted ha estado dentro del gobierno y sabe cómo pueden funcionar las cosas al interior en temas tan álgidos. Ojalá, Liz, ojalá encuentren un camino, insisto, dentro del marco democrático que nos permita a los ecuatorianos ver una votación o alianzas transparentes, claras. Creo que debimos haberlas conocido en el transcurso de esta semana. Nosotros, como ciudadanos, nos merecíamos que al día de hoy sepamos en función de qué se han hecho los acuerdos. No llegar una vez más al pleno de la Asamblea a ver qué sorpresas nos llevamos y a ver bajo qué discurso o qué membrete disfrazan los acuerdos para luego, como dijo el asambleísta Ron, ver realmente cuál era el propósito y sentirnos defraudados los ciudadanos que creemos en un país en donde la justicia sea independiente, en donde no domine el autoritarismo, en donde se respeten las libertades, ¿verdad? Entonces, ojalá, yo no dejo de creer en la bondad del ser humano, en la capacidad de llegar a acuerdos, pero siempre
y eso sí ahí nos quedan debiendo, siempre con la base de la transparencia y de la claridad. Veremos qué se te pone hoy cuando esta asamblea se instale. Gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco a Otto Sonnenholzner por habernos acompañado en Desayunos con su análisis. Que tenga un buen día. Gracias.